bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar de la habilidad números racionales. Esta habilidad es muy importante en el área de números y vamos a repasar lo que son los números racionales. ¿Por qué digo repasar? Porque aquí vamos a ver tanto el conjunto de números racionales como el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números irracionales y en sí todos los números reales. Entonces, necesito que ustedes se recuerden que la simbología de los números racionales es esta Q. ¿Ok? Entonces, esa Q significa números racionales. Aquí están todos los números, tantos positivos como negativos juntos. O sea, en los números racionales, o sea, en la Q solita, van a estar tanto los números positivos y negativos. Pero cuando ya vemos nosotros lo que son los números racionales positivos, entonces la vamos a identificar con esta Q+. Entonces, cuando aparezca la Q+, significa que estamos hablando de los números racionales positivos. ¿Y qué son los números racionales positivos? Ok. Dentro de los números racionales positivos están los números naturales. Si ustedes se recuerdan, cuando empezaron en el kinder y en la escuela, se vieron los números naturales. ¿Por qué los números naturales? Porque son esos que se simbolizan con una N. O sea, su notación simbólica es una N. ¿Y quiénes son los números naturales? Los números naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 100, 200, 10.000, hasta llegar a ¿qué? A más infinito. O sea, los números naturales empiezan desde el 0 hasta más infinito. Después, cuando ya ustedes llegaron a séptimo del colegio, aquí en el país que vivimos, ¿verdad? En séptimo del colegio, ustedes vieron los números enteros positivos. O sea, ¿quiénes son esos enteros positivos? Son esos que se identifican con Z+. ¿Y cuáles son los enteros positivos? Recuérdese que empezamos del 1. Entonces, los enteros positivos empiezan del 1, 2, 3, 4, 2.000, 40.000, hasta más infinito también. Entonces, recuerden que los números enteros positivos son aquellos números que no van a tener comas, ¿verdad? Como el 1, el 2, el 100, el 50, el 30. O sea, son esos números que no tienen decimales. Ahora, también en los números racionales positivos, aparte de los naturales y de los Z+, o sea, de los enteros positivos, también están esos que están de la forma A sobre B. ¿Qué significa esta forma A sobre B? Son las fracciones. Pero recuerde que nosotros siempre que vemos los números A sobre B, o sea, los números fraccionarios, que tenemos que recordar que B tiene que ser distinto a 0, ¿ok? O sea, que este número que estuviera en el denominador no puede ser 0. Vamos a ver ejemplos. Entonces, ¿cuáles fracciones serán racionales? No cualquier tipo de fracción. Las fracciones que son racionales son aquellas que, por decir así, si las convertimos en decimales, tienen que tener decimales finitos o exactos. Entonces, van a ser esas fracciones que tienen que tener decimales finitos o exactos. ¿Qué son decimales finitos o exactos? Son esos decimales que ya terminan, por decir así. Si ustedes ven esta fracción 53 sobre 25, si ustedes la convierten, recuérdese que en proceso es 53 dividirlo entre 25 y empezar a hacer esa división. Pero como estamos con una habilidad aquí en mi país de noveno, se permite el uso de la calculadora. Entonces, en octavo se ven los números racionales. Ahora en noveno lo que hacemos es que lo articulamos. Les refrescamos qué vale o qué compone cada conjunto numérico. Entonces, vamos a ver estas fracciones, ¿verdad? Como les dije, como estamos en novenos, podemos usar la calculadora, ¿verdad? Y dicen ustedes 53 y 25. Vea que aquí me va a dar lo mismo, 53, 25, pero le vamos a apretar SD. Y con SD vea que me dio 2,12, o sea, el número que tengo aquí. Al darme 2,12, ¿qué significa? Que ese número es finito, o sea, exacto. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son las fracciones que son racionales? Son aquellas que tienen detrás de ellas, por decirlo así, un decimal exacto.
Podemos ver esa otra fracción también, ¿verdad? Que es 814 sobre 25. Si ustedes ven esa fracción de 814 sobre 25, ve que también tiene un decimal exacto, ya que es 32,56 si lo convertimos a decimal. Vamos a ver. Igual podemos utilizar la calculadora como les dije. Vamos a hacer fracción. Aquí donde está la simbología de fracción, decimos 814 sobre 25. Le apretamos el igual, como da igual 814 sobre 25, apretamos el SD y el SD entonces al apretarlo me da la expansión decimal. Ahí en ese momento la expansión decimal es 32 sobre 56. Es un decimal finito o exacto, ¿verdad? 7 medios también es un decimal finito exacto. Volvemos a hacerlo. Entonces, fracción 7 sobre 2 igual SD 3,5. O sea, es un decimal exacto o finito. Vea que el decimal finito exacto le pertenece a los números racionales. Aparte de los decimales finitos y exactos, también están los decimales con expansión periódica. ¿Qué es expansión periódica? Ok. La expansión periódica, como lo pueden ver aquí, es esta fracción 4/9. Si yo la hiciera en proceso, sería 4 dividido entre 9. Pero como estamos, les comenté, ¿verdad? Podemos utilizar la calculadora. Entonces, ustedes fracción 4/9 igual SD 0,44444. La expansión infinita, ¿verdad? O sea, periódica, una expansión periódica, es esa que se repite en todo ahí, ese número 4, por decirlo así, 4444444. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vea que aquí estos 3 puntitos significa que sigue el 4, pero aquí le vamos a poner cómo se escribe cuando es una expansión periódica. Se le hace una rayita encima del dígito que está el periodo. En este caso, el 4, ¿verdad? Como pueden ver aquí, es el que se repite. Entonces, vamos a poner la rayita encima de ese número o de ese dígito que tiene esa expansión periódica. Entonces, lo colocamos. También aquí tenemos otro ejemplo de la fracción 236 sobre 11. Igual, lo hacemos en la calculadora. 236 sobre 11, ¿verdad? Y eso me va a dar 21, 45, 45, 45. Entonces vea que aquí el número que se repite es el número, todo este dígito, 45. O sea, estos dos dígitos, 45, 45, 45, 45. Al ser el 45 que se repite, entonces por eso es que se le coloca esta rayita encima del 45. Entonces, el decimal que tiene expansión periódica también pertenece a los números racionales. Aquí está este otro, 707. Vamos a ver qué nos da. 707 sobre 333. Y eso me da una expansión de 2,123, 123, 123. Entonces vea que por eso la rayita aquí se la ponemos o se la colocamos, se la escribimos al 123. Entonces vea que lo que tienen que tener claro es que entonces todas esas fracciones que detrás de ellas tienen expansión periódica pertenece a los números racionales. Vamos a ver este otro tipo de decimal. Dice que es un decimal con anteperiodo. ¿Qué será un decimal con anteperiodo? Ok. El decimal con anteperiodo es aquel decimal que, si ustedes se recuerdan, este primer número que está aquí antes de la coma es la parte entera y todo esto es la parte decimal. Pero el anteperiodo es esos dígitos que están antes del periodo. Entonces, vea que aquí el 2 es el periodo. Entonces, ¿cuál es el anteperiodo? Por decirlo así, el 54. Pero vea que después el 2 ya se repite, tiene esa expansión periódica. Entonces, si lo hacemos en la calculadora, vamos a hacerlo aquí. Vamos a ver. Fracción 1922
sobre 225. Eso es igual a 854, 2, 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 2. ¿Ve? Ese 2, ese es el que se repite. Por eso se le pone la rayita, esa rayita que está arriba. Entonces, este es un decimal con anteperiodo, porque ya les comenté, el anteperiodo es este número que está antes de este número que ya es el periodo. Entonces, los decimales con anteperiodo también son números racionales. Vamos a hacer 2839 sobre 900. Si ustedes pueden observar, ahí da 3,15 y 4444444. Este 4444, que es el que se repite, ese es el que va a llevar la rayita. ¿Por qué? Porque es un decimal con periodo. 4, pero aquí tiene un anteperiodo porque está el 15 antes de ese dígito que se está repitiendo. Entonces, los decimales con anteperiodo también pertenecen a los números racionales. Y recuérdese que los números racionales son los naturales, los z+, los que están de la forma a sobre b cuando b es distinto a 0, ¿verdad? Pero son esas fracciones que detrás de ellas tienen decimales finitos o exactos, decimales con expansión periódica o decimales con anteperiodo. Esos pertenecen a los números racionales. Como podemos ver, aquí tengo lo que son los racionales negativos. Recuerde que los racionales negativos se van a identificar con esta Q, ¿verdad? Pero nada más lo único que cambia es que va a tener este menos, ¿verdad? Entonces, los racionales negativos, también aquí encontramos los enteros negativos. Yo traté de hacerlos en enteros positivos cuando hablé de los racionales positivos y ahora voy a hablar de los enteros negativos, ¿verdad? Como para que lo tengan más claro. Ok, entonces, recuerden que Z menos es su notación simbólica en matemáticas, o sea, los enteros negativos. Recuerden que el conjunto de los enteros negativos empieza con ¿qué? Con -1, -2, -3, -4, -200, -100, -1000, -2000, hasta llegar a ¿qué? A menos infinito. Porque recuerden que todos los números, los conjuntos numéricos son infinitos. Aquí también en Q- vamos a tener los números igual que el anterior, ¿verdad? De la forma A sobre B. Igual con la restricción que B es distinto a 0. Ok, cuando tenemos una fracción como esta, ¿verdad? Que es decimal finito exacto. ¿Qué era exacto? Recuerda que de una vez termina el decimal. Entonces, menos 53 sobre 25, eso me da menos 2,12. Quiero que tengan claro, muchachos, y muchachas, que al estar negativo, lo único que va a cambiar es que este signo negativo va a estar aquí. ¿Okay? Y si fuera positivo, pues nada más me va a quedar, si fuera 53 sobre 25 positivo, aquí me hubiera quedado 2,12 positivo. Pero al haber un negativo aquí, el resultado me tiene que dar negativo. Entonces, si lo vamos a insertar en la calculadora, sería menos 53, ¿ok? Sobre 25. Vea que si yo le doy el igual, ella me da menos 53 sobre 25. Ahí es donde yo les digo que ustedes tienen que tocar este SD. Al tocar SD, vea que me da menos 2,12. Negativo, ¿ve? Entonces, esa es la única diferencia. Pero en Q-, o sea, en los racionales negativos, también están los decimales finitos exactos, nada más que van a tener, como les dije, este menos antes, es lo mismo. Entonces, esta fracción, menos 814 sobre 25, da menos 32,56. Y menos 7 medios me va a dar menos 3,5. O sea, aquí lo que va a cambiar es este signo que va a estar en las fracciones. Vea que aquí les puse un ejemplo con el signo menos a la par de la línea fraccionaria. Y vea que este menos está ya en el numerador, es lo mismo. Es lo mismo que usted ponga el signo menos a la par de la línea fraccionaria. ¿Cuál es la línea fraccionaria? Recuerden que la línea fraccionaria es esta. Esta es la línea fraccionaria. Entonces, vea que aquí el menos está a la par de la línea fraccionaria. Es lo mismo que colocarlo solamente en el numerador. Es lo mismo. No afecta en nada el resultado. También vea que aquí vemos decimales
¿verdad? Con expansión periódica. Recuerde que los decimales con expansión periódica es igual que el tema anterior. Son aquellos que un dígito o más de un dígito se va a repetir. Vea que aquí se repite el 4. La única diferencia que al tener este menos 4 novenos, aquí me da menos 0,4444, que es lo mismo menos 0, y al 4, ¿verdad? Al dígito que se repite, que aquí sería el 4, se le escribe la rayita encima. Igual aquí, esta fracción, el menos lo tiene aquí a la par de la línea fraccionaria, dice 230 menos 236 sobre 11, lo que va a hacer es que me va a dar un resultado negativo. Y si ustedes lo insertan en la calculadora, va a dar menos 21, 45, 45, 45. Por eso es que tiene esta rayita arriba del 45, porque esos dos dígitos son los que se van a repetir, o el número 45. Si podemos ver aquí igual, el menos lo colocamos en el numerador, menos 707 sobre 33. Si ustedes lo insertan en la calculadora, eso va a dar menos 2,123. Está esta rayita, ¿qué significa? Que en la calculadora me diera menos 2,123, 123, 123, 123. Lo vamos a hacer para recordarnos nuevamente. Entonces, fracción menos 707 sobre 333. Al darle el igual, vea lo que me da. Me da menos 2, 123, 123, 123. Por eso esta rayita la tiene arriba del 123. Igual aquí van a estar los decimales con anteperiodo. ¿Qué eran anteperiodo? Recuerde que vimos que es que va a haber un número, ¿verdad? Que significa que va a ser periódico, pero va a haber un dígito o dos dígitos o tres dígitos que no van a tener ese periodo. Como pueden ver aquí, aquí hay dos dígitos, el 5 y el 4, o todo el 54, como ustedes quieran verlo. Ese es el anteperiodo. Recuerde que esta parte donde está el menos 8, ¿por qué es negativo? Porque vea que aquí está el negativo. Entonces este resultado va a ser negativo. Y este menos 8 es la parte entera. ¿Verdad? Y recuerden que todo, después de la coma, todo esto es la parte decimal. ¿Ok? Parte decimal. Entonces, en la parte decimal, cuando hablamos de decimales con anteperiodo, va a haber un dígito o dos dígitos que van a tener periodo, en este caso 1, porque está la rayita, y antes de él van a haber unos dígitos que no van a tener periodo. Por eso se llama decimales con anteperiodo. Podemos ver aquí, el menos está en la línea fraccionaria, no importa, dijimos, y igual 2839 sobre 900. Si ustedes lo insertan en la calculadora, esto me va a dar menos 3,15 y 4444444. Entonces, recuerden, este 4 que tiene esa rayita es el que se repite y este que está aquí es el anteperiodo. Entonces, para retomar, tienen que recordarse que los Q- son todos aquellos números enteros negativos, todos los números de la forma A sobre B, pero que si lo convertimos a expansión decimal, son aquellos decimales. Esta fracción, ¿verdad? Que va a tener decimales finitos o exactos, una fracción que va a tener una expansión decimal periódica o una fracción que va a tener unos decimales con anteperiodo. Esa es la familia de los números racionales. Entonces, es importante que vean bien el video las veces que sea necesario, porque el video que sigue va a ser de los números irracionales. Ok, la pregunta que se hacen ustedes, ¿las raíces exactas pertenecen a los números racionales? Vamos a ver que sí, las raíces exactas sí pertenecen a los números racionales. Las raíces exactas. Vamos a recordar un momento las partes de lo que es el radical. Vamos a ver, vamos a describir aquí, digamos que raíz cuadrada de 64. Si ustedes
desarrollan esto, recuérdense que hay que factorizar el 64 para poder ya hacer en proceso. Eso lo vamos a ver en una habilidad de otro video, porque en este momento, si ustedes pueden ver, raíz de 64, ¿ok? ¿Da qué? 8. Como les dije, vean el video donde explico cómo hacer un radical, pero en proceso. Ahorita lo vamos a hacer así. Entonces, este 8 tiene un nombre, ¿verdad? Este término. Todo este otro término que está aquí, o sea, todo este numerito que está aquí dentro del radical, tiene también su nombre. Este símbolo también tiene su nombre. Este simbolito tiene su nombre. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿cómo se llama? Esto se llama subradical. O también conocido como ¿qué? Como radicando. Estos dos es lo mismo. Si está la palabra subradical o radicando, es lo mismo. Es este numerito que está dentro de ese símbolo de radical. Este 8, que en sí es como el resultado, pero tiene nombre y se llama raíz. O sea, a ese resultado es el que se le llama raíz. Entonces, a este resultado es el que se le llama raíz. Entonces, la raíz es el resultado de la radicación. Aquí siempre hay un numerito. ¿Y cómo se llama ese numerito? Se llama índice. Recuérdese que el índice puede ser, si no está el numerito, es un 2 imaginario. Si hay un 3, ¿verdad? Raíz cúbica, si hay un 4, un 5, un 6, ok. Aquí puede haber cualquier número en este índice. Igual en el video que explico cómo hacer un radical en proceso, dice todas las partes también y más explicado. Ok, también hay radicales que tienen un coeficiente adelante. Digamos que yo digo 2 raíz de 4. ¿Ok? Entonces, este 2 que está aquí, vamos a hacerlo de otro color. Este 2 que está aquí, este es el que se llama coeficiente. O sea, el número que está fuerita de lo que es el radical se llama coeficiente. Coeficiente, ¿verdad? O sea, un coeficiente numérico. Vimos que ya todo este numerito 4 se va a llamar como subradical. Y vimos que el resultado se va a llamar raíz. Entonces, recuerden que raíz de 4 es 2 y 2 por 2, 4. Pero lo hacemos en la calculadora. 2 raíz de 4. Y esto es igual a 4. Entonces, este es mi raíz, ¿ok? El resultado. Esto es como refrescando un momento lo que es el radical. Entonces, la pregunta era que si las raíces exactas son números racionales. Claro que sí. ¿Por qué raíces exactas? Es esa que me va a dar como resultado un número entero. Raíz cuadrada de 36 es 6. Si hacemos aquí esta raíz, ¿verdad? Es menos 3 el resultado. Vea que no importa. Si aquí hay un menos, el resultado va a ser negativo. Recuérdese que los números racionales, tienen que recordarse ustedes que los números racionales están los Q+, ¿verdad? Que fue lo que les expliqué allá, y los Q-. Entonces, cuando está el resultado negativo, ella le va a pertenecer a Q-. Entonces, las raíces exactas, si son negativas, van a pertenecer a Q-. Y si son positivas, pues a Q+. Y la positiva y la negativa, ¿a quién pertenece? Al número racional, que era la Q solita. Ok, la Q solita. Entonces, aquí raíz
séptima de menos 128. Si ustedes pueden ver, vea que aquí el subradical sí está dentro el negativo. ¿Cuándo podemos tener un subradical negativo? Solamente cuando el índice es impar. Si este subradical es negativo, significa que para que eso exista en matemáticas, este índice tiene que ser un número impar. Los invito a ver también lo que es el video de los números pares, impares, primos, ¿verdad? Entonces, este si es un 7, es un número impar, entonces el subradical sí puede ser negativo. Pero vea que aquí el menos tiene que estar fuera del radical. ¿Por qué tiene que estar fuera del radical? Porque al ser un índice par, no puede haber un número negativo en el subradical, porque ya eso no existe. Y si ustedes insertan esto en la calculadora, me va a dar menos 2. ¿Ok? Entonces recuerden, una de las propiedades que tienen los radicales es que siempre que el índice es par, no puede tener un negativo en el subradical. Solamente cuando el índice es impar, sí puede tener un negativo en el subradical. Pero aquí lo que me interesa es que tengan claro que entonces las raíces exactas sí pertenecen a los números racionales. Y recordar que la notación simbólica de los racionales es esta Q, ¿verdad? Y que los positivos pertenecen a Q más y los negativos a Q menos. Para mí fue un placer explicarle el conjunto de los números racionales. Espero que hayan entendido la explicación y los invito a suscribirse y activar la campanita. Gracias.